Como es costumbre, en estos últimos 3 años me encuentro en la fase de preparación de mi participación en las actividades formativas para directivos sanitarios de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y antes de adentrarme en la reflexión sobre los contenidos de este año, he decidido hacer una retrospectiva, retroceder en el tiempo y compartir en este vídeo algunas de las ideas que ya presenté en la edición pasada, ¿no? Y la razón de esta vuelta radica en la persistente relevancia que tienen todas estas sugerencias, las cuales, a pesar del tiempo transcurrido, pues mantienen su vigencia y me parecía oportuno trasladarlas y compartirlas. Porque hay retos en nuestro sistema de salud que no han cambiado, otros que sin ser nuevos también se han ido acentuando con el tiempo, ¿no? Como por ejemplo el cambio en el patrón demográfico, en el perfil epidemiológico de las enfermedades, con ese cada vez mayor peso de la edad avanzada, de la cronicidad compleja, ¿no? La sobrecarga y esa demanda interminable de nuestros servicios de salud, lo que está generando que están además saturando pues, nuestras organizaciones y agotando también a los profesionales de la salud, ¿no? La limitación que en ocasiones tenemos de nuestros recursos, que nos está restringiendo la capacidad de ofrecer una atención de calidad y hacerlo además de forma oportuna. El envejecimiento de la población, que nos plantea enormes desafíos que van, sin duda, mucho más allá de las estrategias actuales para gestionar las enfermedades crónicas, o la dificultad que tenemos para garantizar una accesibilidad de forma adecuada. A veces los nichos de ineficiencia, también la burocracia, pues van contribuyendo sin duda a esta percepción de tensión y de continuo reto que tiene nuestro sistema, ¿no? Y bueno, y también nos enfrentamos al desafío de abordar nuevas necesidades emergentes de la población en un mundo que va experimentando cambios de forma acelerada, donde cada vez cobra más valor la accesibilidad, la inmediatez, la capacidad de resolución, en particular cuando además encima incorporamos otros elementos como son todas las estrategias y entornos digitales, ¿no? En mi opinión, yo creo que todavía no hemos logrado entender y canalizar de forma efectiva las demandas de una sociedad que además está en constante evolución, que está en constante cambio, ¿no? Así también como las necesidades que van cambiando nuestros pacientes, ¿no? Y además esto contrasta mucho con esa rigidez del sistema que debe de integrar aspectos como la inmediatez, como la resolutividad, como los entornos digitales, como la educación, como el compromiso, como un uso responsable de los servicios por parte de la población, entre otras, ¿no? Creo que también es importante la incorporación del paciente y lo vengo diciendo con cierta frecuencia en los foros a donde voy, ¿no? A las instituciones, a nuestras instituciones, ¿no? Y no solo me refiero en términos de mejorar su experiencia, sino de situarlo en el mismo plano que el profesional sanitario y también incorporarlo en nuestros órganos de gobernanza a la hora de planificar y de decidir cómo tiene que ser la asistencia sanitaria, ¿no? Yo creo que hay que dar definitivamente un paso de la atención centrada en el paciente y abandonar este eslogan que a mi ver ocurre pues como cuando nos ponemos un traje todos los días y va perdiendo el brillo, ¿no? Lo repetimos de forma excesiva, a veces llega al manoseo dialéctico y pierde también parte de su significado, ¿no? Y evidentemente sigue siendo un reto, pues la elevada frustración, el cansancio de los profesionales que nos dedicamos a la atención de la salud, no solamente el profesional de a pie, que por supuesto, sino también los que vamos ocupando puestos de responsabilidad, ¿no? Y esto, desde mi perspectiva, es un asunto que sigue siendo un problema, que no parece calar lo suficiente como para considerar un abordaje desde una necesaria perspectiva global, no solamente a título individual en cada persona, sino como un elemento más de trabajo en la búsqueda de una mejor atención de nuestros pacientes, ¿no? Y creo que también nos preocupa el que seamos sostenibles en un escenario de calentamiento global y de otras consideraciones y de que hagamos un uso eficiente de nuestros recursos, ¿no? Y creo que conviene también señalar que todo esto ocurre en un entorno que rápidamente está cambiando, que sigue siendo incierto, nada más que hay que recordar por los meses que hemos tenido con la pandemia, el que tengamos una guerra en las mismas puertas de Europa no resulta desde hace ya algo más de un año. Ahora lo que está ocurriendo en Israel y en Gaza, toda la aventura del cambio climático, la crisis de la viruela del mono que ya tuvimos, en fin, muchos otros condicionantes que van apareciendo, que nos van cambiando el escenario y que de alguna manera nos hacen reflexionar sobre si no tendríamos que facilitar un sistema que fuera más elástico, más moldeable y no tan rígido como el que tenemos ahora, ¿no?
Y siguiendo esta línea de pensamiento, a mí me gustaría retomar otra reflexión que también compartí el año pasado sobre la pandemia como agente de cambios, ¿no? Porque después de transcurrir tanto tiempo de estas imágenes en un sistema sanitario que evidentemente ha demostrado muchas debilidades, yo no soy nada convencido de que hayamos aprovechado al máximo este aprendizaje, esta experiencia, y mi impresión es que estamos volviendo a la normalidad también a base de eslóganes, ¿no? En un mundo que se ha transformado en un momento incierto y con unos trabajadores sanitarios que están cansados, ¿no? Y esto es preocupante en algunos escenarios, ¿no? Ya lo vivimos el año pasado en otoño en Madrid. Esto no lo traigo con ningún sentido político, sino como expresión de la necesidad que tenemos de que hay que escuchar a las personas, ¿no? Y de la comprensión de que algunos de nosotros, además, ocupamos puestos de responsabilidad y que, como bien dice esta lectura de la revista Harvard Business Review, tenemos que conectar por empatía y tenemos que liderar a nuestros equipos con compasión. Bueno, a pesar de este escepticismo inicial mm, y de presentarles esta bola de nieve que uno ve venir de lejos desde hace tiempo, sí que es verdad que, bueno, de vez en cuando vivimos experiencias transformadoras, ¿no? Para mí, pues, liderar la puesta en marcha del Hospital Militar en Sevilla, del Hospital Muñoz Cariñano actualmente, fue especialmente significativo, porque yo creo que este proyecto estableció un estándar elevado como propuesta para un nuevo modelo asistencial, un nuevo modelo organizativo, especialmente representando pues quizá la motivación de todo, de esta presentación y de estas ideas, la alternativa y el que hay otras maneras de abordar las cosas, ¿no? Pero creo que nos hemos conformado con mejorar probablemente la experiencia y la apariencia exterior del edificio, por cierto ha quedado muy chulo, ¿no? Y bueno, y mi inquietud radica en la posibilidad de que no estemos aprovechando lo suficiente o con valentía o con audacia o con originalidad, tanto el presente como el futuro de este edificio, ¿no? Que no estemos ofreciendo una narrativa adecuada sobre lo que sucede en su interior, cosa que pienso es trasladable, por supuesto, a otros entornos, a otros espacios asistenciales y no necesariamente nuevos, ¿no? Esto es porque ha surgido ahora, ¿no? Pero tenemos otras estructuras, tenemos otras organizaciones en donde, bueno, pues esta incertidumbre está presente, ¿no? Y algo de lo que suelo insistir en los foros, ¿no? Uno de los quizás más relevantes, sin ir más lejos, fue la conferencia inaugural del Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial de 2022 en Zaragoza, donde puse nuevamente de manifiesto que la experiencia humana durante los meses iniciales de trabajo en el Hospital Muñoz Cariñano había sido desde alguna oportunidad extraordinaria, probablemente también irrepetible, ¿no? Pero de la que podemos sacar también aprendizaje, ¿no? Bueno, en cualquier caso, siempre hay algún motivo para la esperanza, ¿no? En la transformación del sistema. Y de hecho, hace unos meses, también coincidiendo con esta fecha, nos sorprendía esta noticia de los responsables del Hospital Valdebrón en Cataluña, anunciando la puesta en marcha de un modelo organizativo que eliminaba los servicios tradicionales y que ofrecía áreas de conocimiento centradas en el paciente, ¿no? A mí esto me pareció cuanto menos inquietante, ¿no? Y para estar pendiente, ¿no? Aunque no es nuevo, ¿no? Al menos desde un punto de vista teórico, porque ya hospitales como el Clínic en Barcelona y sobre todo el Hospital Karolinska en Suecia ya habían dado paso en este sentido. Incluso, bueno, la Sociedad Española de Medicina Interna, la Fundación IMAR, habíamos puesto de relieve y de manifiesto en el documento del Hospital del Futuro cómo podían ser la línea estratégica de lo que debían de ser estas organizaciones, ¿no? A mí particularmente me agrada mucho el ejemplo del Hospital Karolinska, porque creo que fue muy transformador en su momento. He recibido una noticia en redes sociales también muy recientemente, hace un par de días, ¿no? A raíz de que el CEO de este hospital ha estado en Harvard y ha dado una clase magistral y nos ha dado a entender que tienen un documento que van a publicar sobre cómo les ha ido la experiencia. A mí esto me parece muy importante porque creo que podemos tomar nota de cosas que se han hecho y que a lo mejor no encajan fácilmente en nuestro modelo y en nuestro sistema, pero probablemente nos puedan ayudar a tener al menos una visión diferente, ¿no? Bueno, otra forma de hacer las cosas, yo creo que requiere para este final de 2023 y para el principio del 2024, plantear verdaderamente estrategias que sean transformadoras desde mi punto de vista y en esta imagen se las dejo en estos 5 pilares básicos, ¿no? La digitalización de la medicina de precisión, la inteligencia artificial, la experiencia del paciente, la búsqueda de resultados en salud, nuevos modelos organizativos, la sostenibilidad, la eficiencia y sobre todo la atención primaria, ¿no? Yo creo que esto es básico, ¿no? Y necesitamos ayuda y creo que necesitamos ayuda, por ejemplo, de la administración y a veces nos encontramos con contratos, programas que no nos seducen a la hora de encajarlos en este espacio, ¿no?
porque se soporta mucho en indicadores de estructura, en indicadores de proceso, pero necesitamos también encontrar indicadores de resultados, indicadores que nos orienten a fomentar más y mejor trabajo interniveles, a hacer cosas diferentes, a contar con la experiencia de los pacientes, a dar voz a los profesionales y, por supuesto, a dar respuesta a todos los retos que tiene por delante nuestro sistema de salud, ¿no? Porque nuestro sistema no puede seguir confeccionando su estrategia solamente en base a estos indicadores clásicos, ¿no? Y debe de ofrecer, en mi opinión, un relato que esté alineado entre todos los actores y resultados, sobre todo, que importan a las personas. De todas maneras, o si no, vamos a estar condenados a aspirar solamente a la supervivencia y no al crecimiento, ¿no? Y orientarnos a satisfacer pues, necesidades cambiantes de la atención sanitaria en entornos de elevada incertidumbre, como nos ocurre, ¿no? Sin perder, por supuesto, la esencia de nuestra profesión, ¿no? Precisamente por esto, justo antes de empezar la pandemia, escribí esta entrada en las redes a propósito de un artículo de un internista que suelo seguir mucho, Abraham Caran, sobre la humanización de la atención sanitaria. En ese momento me preguntaba si había llegado el tiempo para el uso de las batas de los pacientes hospitalizados y luego nos cayó la pandemia, nos sumió a todos en un mundo confinado de color gris, ¿no? A pesar de las dificultades, también de la incertidumbre, creo que nos sigue correspondiendo a todos los presentes, a nosotros, a las personas, trabajar por la recuperación del sistema, a buscar modelos asistenciales que beneficien también a nuestros pacientes y a los profesionales y, en definitiva, pues a devolver un poquito de color pues, a esta gama de grises, ¿no? Y por ello, si pensamos en que hay que hacer las cosas de otra forma, pues no nos queda más remedio que dar un salto en brindar esa atención centrada en las necesidades del paciente que tengo delante, en esas expectativas de la persona y de la familia, incorporando en nuestra cultura la toma de decisiones compartidas, ¿no? Pero para dar respuesta a esta necesidad y poder también construir, es importante que facilitemos recursos, tiempos, que no sea una mochila más que cargamos en la espalda del profesional sanitario, como ya hemos reflexionado alguna vez en algunos foros, ¿no? Y como también se puso de manifiesto en esta iniciativa de junio del 2022 en Madrid, de la Fundación Human, en esa primera jornada de humanización de la asistencia sanitaria, en la que tuve oportunidad de participar, ¿no? O como estamos haciendo ahora en otro entorno, desde otra fundación, en este caso norteamericana, que lidera Víctor Montori, la Fundación de Patient Revolution. Víctor es un referente internacional de la toma de decisiones compartida y en ese campo, pues devolver a la relación profesional-paciente a un mayor ámbito de definición, eliminando aquellos elementos que nos estorban, puede ser sin duda de ayuda, ofreciendo pues, conversaciones sin prisas, como dice Víctor, conversaciones solidarias, amables, basar en el cuidado del paciente que tengo delante y no de pacientes como este, ¿no? Con integridad y con elegancia, ¿no? Y ya os estoy invitando a leer este manifiesto que tiene ya un tiempo, se publicó en 2021 y que firman, entre otros, Marlene Kuhneman, también Víctor, donde precisamente se hace una llamada de atención a la administración, a los directivos, a los políticos, a los pacientes y a los profesionales para trabajar en facilitar las condiciones que propicien un cuidado más amable de las personas, ¿no? Y también, por supuesto, de nuestros profesionales, ¿no? Y quería compartir con vosotros unos minutos de una conferencia también reciente de Víctor, ¿no? Donde nos habla de todo esto para que entendamos un poquito mejor el mensaje. Necesitamos que se respete la integridad profesional de aquellos que están trabajando. No podemos pasarnos años entrenando a la gente y una vez que los tenemos listos para trabajar, indicarles de mil maneras que no confiamos en su juicio y no confiamos en su integridad. Y debemos trabajar mucho para formar a la gente, no solamente entrenarla técnicamente, que para eso tenemos los robots y la inteligencia artificial, sino para formarlas de manera integral. Es importante, como decía Victoria, que nos enfoquemos no solo en la eficiencia, sino también en la elegancia. Esto es lo que vemos en bailarines, en atletas, en que no se desperdicia ni un movimiento, pero se respeta un ritmo que hace que el resultado sea hermoso. Y hay un ritmo del cuidado que debemos respetar y necesitamos un cuidado elegante para este paciente, no para pacientes como este, y que sea mínimamente impertinente de la vida de los pacientes para que no interrumpa sus esfuerzos para soñar y para desarrollarse. Finalmente, si las relaciones persistentes se mantienen, es posible que tengamos relaciones de amor, que no son eróticas, no son cosas freudianas, sino son las relaciones en las cuales clínico y paciente, cuidador y cuidadora, abren sus corazones para descubrirse y para enfrentar las tragedias humanas de manera conjunta. Y es en ese proceso en que ambos salen revalorizados, salen con energía, salen listos para producir una atención cuidadosa y gentil para todos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy elocuente Víctor en estas palabras, ¿no? Otras formas de hacer las cosas tienen que definitivamente también empezar a medir
esos resultados que son importantes para nuestros pacientes, ¿no? A pesar de que instituciones como Aison llevan más de 10 años ofreciendo herramientas con las que poder empezar a trabajar, este es otro tema que se nos ha atascado en nuestras organizaciones y el que hay que darle salida, ¿no? Nuevos modelos también tienen que involucrar definitivamente, como decía al principio, a los pacientes y a sus familias en el proceso de la atención, pero también en el diseño de la asistencia, en los modelos de gobernanza. Y esta fue una propuesta también prepandémica del Hospital Holandés de Veldhoven, en Holanda. Ellos tienen un friso en la entrada del hall, donde se puede leer que una mejor atención sanitaria comienza con una buena conversación y en este hospital decidimos juntos, ¿no? A mí me parece muy elocuente este mensaje, ¿no? Y un compromiso fuerte por parte de la institución, ¿no? Y aquí hago una llamada hacia todos los que ocupamos puestos de responsabilidad directiva, porque no se trata solo de que los profesionales sean más humanos, sino que tenemos que facilitar esas condiciones para que en su labor eso sea posible, ¿no? Y unir de forma coherente valores, creencias, cargas, responsabilidades entre todos los agentes, ¿no? En un sistema sanitario que verdaderamente vele porque se den las mejores condiciones para el cuidado y para nuestro ejercicio profesional, y también una sociedad, por supuesto, que reconozca y que acepte que cuidar y devolver la dignidad al profesional no es otorgarnos más privilegios, ¿no? Es dar sentido a nuestra tarea, que no es más que otra que el cuidado de otro ser humano. Otro foro más para la conversación, ¿no? La experiencia del paciente. No podemos hacer o no podemos tener un análisis realista de cómo hacemos las cosas sin contar con ellos, ¿no? Y no podemos construir, mejorar o cambiar sin trabajar con ellos. Y aquí hay nuevamente muchas guías, ¿no? Unos referentes, indicadores, propuestas, como esta que definimos en el último Congreso de Experiencia del Paciente, también en otoño del año pasado en Madrid, gracias al foro que nos ofrece anualmente el Instituto de Experiencia del Paciente, que lidera Carlos Bezo, ¿no? Otras formas de hacer las cosas, otras maneras de hacer las cosas, tiene que irremediablemente transformar nuestras culturas para incorporar la salud digital, ¿no? Esto lo llevamos también diciendo mucho tiempo, ¿no? Pero no, por favor, como un calzador, que no se trata de inventarse las herramientas y luego ver cómo las encajamos en la asistencia. Lo que conviene es modelar nuestras rutas asistenciales, nuestros circuitos, nuestras vías clínicas y ver qué necesitamos y cómo nos debemos apoyar en estas herramientas. Cómo las herramientas nos vienen a resolver estos contextos y no al revés, ¿no? Y aquí tenemos que volver a hablar, por supuesto, de los pacientes, de ver qué es lo que quieren, ¿no? De no dar sentado o por sentado que esto les va a ser útil, ¿no? O al profesional, ¿no? Esto te va a venir muy bien y al final lo que hace es enredarnos, ¿no? También hay que hablar de la telemedicina, pero hay que hablar también de redes sociales, ¿no? De la fake news, de la comunicación en salud, etcétera, ¿no? Telemedicina, que no es la llamada telefónica, que la telemedicina implica realmente un cambio cultural que llevamos un tiempo esperando en nuestras organizaciones, cambiando los procesos, las formas de hacer las cosas, introduciendo la tecnología. Y para que esto lo pongamos en marcha es imprescindible entender que, por supuesto, tenemos que aumentar las competencias también de los profesionales, tenemos que disponer de medios materiales, tenemos que disponer de personas de formación y también reflexionar, por supuesto, en las competencias de los pacientes, ¿no? Y también empezar a pensar que los profesionales sanitarios somos trabajadores del conocimiento y como directivos hacer una gestión del trabajador del conocimiento, no de los recursos humanos, porque el trabajo del profesional no es pasar la consulta, no es pasar la planta, y no se puede medir solo en base a las veces que abrimos la puerta de la consulta para dejar entrar o salir al paciente, porque eso no quiere decir absolutamente nada, porque además trabajamos para definir problemas, para resolverlos de cada paciente y que a lo mejor puede estar o no en la planta o en la consulta, o sin que nosotros necesariamente estemos ni en la planta ni en la consulta, como bien dice mi compañero el internista Javier Rascón. Y hay que hablar de sostenibilidad y poner también énfasis en la necesaria prevención de las enfermedades, que parece que también las hemos dejado muy apartadas, ¿no? Estamos muy fascinados por la tecnología y por las nuevas cosas, ¿no? Pero a veces hay cosas simples que también tienen su impacto, que lo han tenido de hecho, como es la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Lo que puede aportar también en este ámbito la medicina de precisión y, por supuesto, el papel que cada vez de forma, yo creo que más importante y más relevante va a tener la inteligencia artificial, sobre todo en la toma de decisiones, que nos va a llegar, bueno, pues como esta imagen que me ha gustado mucho, un auténtico tsunami para el que, como no estemos bien preparados, vamos, no, creo que vamos a ser arrasados, ¿no? Como bien hablaba Paco Miralles en esta entrada sobre alguna solución a la falta de sanitarios, precisamente enlazándolo con este tema, ¿no? Bueno, nuevas formas de hacer las cosas, por supuesto, nos tiene que hacer que seamos más sostenibles y eficientes, no solamente de cara al cambio climático, ¿no? Tenemos una crisis sanitaria, tenemos también una social, tenemos también una económica. No sé si vamos a poder hacer más cosas con menos recursos, pero me parece también importante recordar que también seguimos haciendo prácticas clínicas que no tienen evidencia o tienen escasa evidencia o simplemente no añaden mucho valor.
pero que consumen nuestros recursos. A veces algunos expertos dicen que hasta un 40% de ellos, ¿no? Y que incluso hasta en un 10% de las ocasiones producen daño, ¿no? Al contrario, no nos ayudan, sino que nos entorpecen, ¿no? En definitiva, dejar de hacer lo prescindible para concentrarnos en lo que realmente hace falta, ¿no? Y quiere ser una amplia muestra del trabajo que sobre ello llevan haciendo numerosas instituciones a lo largo de todo el mundo y que se puede consultar online, ¿no? Y que además vienen avaladas por sociedades científicas potentes, ¿no? Como la Americana de Hospitalistas, grupos como The Right Care Alliance, The High Value Practice Academic Alliance, la más conocida Choosing Wisely, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, hay un documento excelente de antes de la pandemia de SEDISA, más recientemente este otro documento del Instituto Europeo de Innovación y de Tecnología, que lo ha desarrollado, que tienen ustedes a la derecha de su imagen, para precisamente facilitar la implementación de prácticas de valor en nuestras organizaciones sanitarias, ¿no? No hay que irse a Europa, aquí tenemos también otro documento magnífico de la Sociedad Catalana de Calidad, la guía para la implementación de proyectos de atención sanitaria basada en el valor, que también la tienen ustedes online y que me parece fantástica y que yo traté de resumir en esta entrada del Observatorio de la Gestión Importa, donde tenemos ahora el blog de Jordi Varela, Avance en Gestión Clínica, pero sí las cosas que hacemos sin motivo pasando a la acción y que, bueno, también hemos querido introducir ahora en el área de gestión sanitaria sur en Sevilla, donde estoy actualmente trabajando, en esa propuesta que tenemos de comité de mejora, de adecuación de la práctica clínica, de búsqueda de resultados en salud. Nuevas formas asistenciales tienen que empezar a pensar que hay que descentralizar un poquito la atención, que hay que generar redes, ¿no? Con el objetivo también de evitar, de mejorar la fragmentación de la asistencia sanitaria, que la tenemos como elemento clave que nos está suponiendo una barrera, ¿no? Muy probablemente tengamos que ir abandonando esa idea de grandes centros académicos y hospitalarios para desarrollar probablemente sistemas que estén enfocados en la comunidad, en la continuidad de la atención y que estén integrados y que formen redes. Y también a veces pienso que tendríamos que reflexionar sobre si es sostenible ese modelo que pretende que todos los servicios sanitarios estén presentes en todas partes, en todas las localidades, en todos los pueblos, ¿no? Porque a lo mejor tenemos que trabajar, como hacen en otros países, por mejorar infraestructuras y servicios que nos garanticen que el acceso a la asistencia esté en centros clave, pero que sea fácil para cualquier persona independientemente de donde esté, ¿no? Hacerlo al revés, es decir, vamos a buscar cómo nos traemos a las personas desde entornos difíciles y no duplicamos, porque es difícil que podamos hacerlo, elementos de la asistencia tal y como andan las cosas, ¿no? Esto lo estamos intentando, bueno, reflexionar desde esta perspectiva, desde este otro comité para la continuidad asistencial interniveles que estamos también trabajando en el área de gestión sanitaria sur, en Sevilla, ¿no? Hay que trabajar por favorecer la atención de los procesos agudos y la gestión de los cuidados crónicos, pero en el domicilio, también llevar la cirugía a los centros comunitarios, que estamos también intentando hacer allí en el área de gestión sanitaria sur, y bueno, y seguir ejemplos de experiencias internacionales muy interesantes de organizaciones con una trayectoria ampliamente conocida, como ocurre con Burzok en Holanda, como propuestas precisamente de trabajo enfermero comunitario, o este ejemplo que tienen ustedes a la derecha, del Hospital Brigham and Women's Hospital, donde abordan en el domicilio patologías agudas de baja complejidad mediante, bueno, pues dispositivos de telemonitorización remota. Lo están haciendo con muy buenos resultados, con menor coste, con ausencia de complicaciones graves, que nos pueden servir como sugerencia para la tarea, ¿no? O experiencias muy cercanas como la que, bueno, pues están haciendo en la Infanta Leonor en Madrid, que por cierto ahora tienen una jornada en el mes de noviembre interesantísima, precisamente para hacernos entender bueno, que el hospital no tiene paredes, ¿no? Y que no nos debemos de empeñar en pensar que lo más importante es tener camas y más camas, sino que probablemente tenemos que trasladar la asistencia a otros entornos, que el hospital es un recurso caro, que no todos los pacientes que van al hospital, particularmente los frágiles o los crónicos complejos, se benefician en términos de resultados en salud de la asistencia en el hospital, que también tiene su parte eh, no tan buena, ¿no? Y nos obligan de alguna forma a repensar las formas en que hacemos las cosas, ¿no? En estos entornos asistenciales, ¿no? Otras formas, otras maneras de hacer las cosas, pues tienen que definitivamente intentar dejar de apagar fuegos, ¿no? Y concentrarnos también en cosas bueno, que son importantes, ¿no? Y para ello, evidentemente, por supuesto, que va a ser muy necesario que definamos roles o distribuyamos los que tenemos, particularmente sobre todo en atención primaria, que también en los hospitales, ¿no? Los hospitales que poquito hemos aprovechado la cultura que se generó de trabajo multidisciplinar en torno a la COVID-19 para implementarla, por ejemplo, atención por proceso o por unidades o por servicio, ¿no? Y eso a pesar de que la literatura ya nos hablaba pues, del poder de los equipos ocultos para entender todo y cada uno de los factores que influyen en el rendimiento de los profesionales y dar valor a aquellos equipos que funcionan y que no aparecen necesariamente en los organigramas ni en las jerarquías, en un sistema de selección además funcionarial
que no es que nos ponga las cosas fáciles, al contrario, que nos las dificulta y que también habría que cambiar, ¿no? ¿Qué me dicen de la necesidad de romper con los hilos? Trabajaremos algún día en hospitales, en unidades, en servicios médicos tradicionales, atendiendo de forma multidisciplinar los procesos a lo largo de un continuo, como están haciendo en Suecia, en el Karolinska. O en esas organizaciones que siguen empeñadas en que hay que cavar trincheras y abrir silos, ¿no? No sé si tendríamos que empezar a tender más puentes, ¿no? Todos los niveles, ¿eh? Entre profesionales sanitarios, entre especialidades diferentes, entre niveles asistenciales. Yo veo muchas trifulcas, muchos artificios que si no se para a pensar detenidamente probablemente pues no tengan una clara orientación hacia el paciente, hacia el bien común o simplemente que tengan un propósito que esté compartido, ¿no? No podemos seguir usando los mismos enfoques del pasado en un mundo que cambia tan rápidamente. Esto lo dice un economista, John P. Cotter, lo destaca. Yo lo respaldo tanto en la teoría como en la práctica basándome en mi experiencia personal. Y idealmente deberíamos dirigir nuestras organizaciones hacia la autogestión. Aunque a veces me pregunto si esto es lo que realmente quieren los profesionales y si nuestra sociedad también está preparada o lo suficientemente madura como para ello, ¿no? Aunque bueno, como alternativa, sin romper los esquemas tradicionales, podríamos sin duda combinar las estructuras existentes con redes que involucren a los pacientes, que involucren a los profesionales. Y yo creo que estos cambios tienen que, de alguna manera, liderarse desde la convicción de los equipos también, de los equipos directivos, ¿no? Iniciativas desde abajo que pueden comenzar, que deben de comenzar, pero que si no respaldamos también desde arriba están destinadas al fracaso, ¿no? Y esta perspectiva no solo la baso en mi experiencia personal, sino que también está respaldada ampliamente por la literatura y por muchos ejemplos reales en el ámbito sanitario, ¿no? Creo que hay que asumir nuevos retos también dentro de la figura del líder, del cargo intermedio, y trabajar por un liderazgo de servicio y solo ser muy recurrente para expresar qué entiendo yo por este cambio, ¿no? Con esta serie de ficción, con la serie New Amsterdam, de la que, bueno, he escrito algunas cosas en las redes sociales, ¿no? Para hablar de que creo que tenemos que estar al servicio de los profesionales para que ellos puedan estar al servicio de los pacientes, ¿no? Pero esto lo cuenta mucho mejor otro director médico como yo. Yo le tengo cierta envidia porque me parece que es un personaje del cual, aunque sea de ficción, hay que copiar muchas cosas, ¿no? Y que van a tener ustedes oportunidad de escuchar en estos próximos minutos. Muchas de estas reflexiones las aportan personas fuera del ámbito sanitario, como Simon Sinek, que dice que hay jefes, que hay líderes, que los jefes ostentan puestos de poder o de influencia, que los líderes nos motivan, que ya sean personas individuales, ya organizaciones, todos seguimos a los líderes porque tengamos, no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos, ¿no? Y seguimos a los líderes no por ellos, sino por nosotros mismos, ¿no? Hacen falta personas verdaderamente comprometidas, porque verdaderamente esas son las que, como dice Simon, consiguen cambiar las cosas, ¿no? Otras formas de hacer las cosas, pues tienen que disponer de referencias, tienen que disponer de modelos, tienen que disponer de estructuras para la innovación, no solamente la tecnológica, sino también la asistencial, ¿no? Y además hay muchas referencias, que hay muchos clásicos a nivel sanitario, ¿no? La división Horizon del NHS inglés, que cuenta con profesionales con renombre internacional que están dedicados también a la innovación, al cambio, al liderazgo, a los modelos organizativos y que ahora abren de nuevo su escuela de agentes del cambio en el mes de noviembre, que es un curso gratuito y muy recomendable, que yo tuve la oportunidad de hacer en verano de 2019 y que me cambió y me modeló muchas de las ideas preconcebidas que yo tenía, ¿no? O la revista Catalyst, del grupo New England, que hace lo mismo en el entorno norteamericano y que cuenta con experiencias muy interesantes. O, bueno, el clásico blog de Jordi Varela, que ya se jubiló en nuestro ámbito, que es un oportuno referente de la gestión clínica, que es de obligada consulta, yo de vez en cuando lo leo, y que ahora hemos trasladado a la web de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que aprender mucho del ámbito empresarial, ¿no? Y seguro que conocen ustedes la revista Harvard Business Review, que toca temas relacionados con la salud de forma también muy brillante, también muy de forma enriquecedora, o el empresario Xavier Marcé, que de vez en cuando los domingos nos regala unos textos fantásticos, ¿no? Y que bueno, pues nos permite también hacer reflexiones interesantes que podemos trasladar a nuestro ámbito. Me repito a la frase con la que ilustra su blog: no hay innovación sin riesgo, pero el gran riesgo es no innovar, ¿no? Y por último, para mí uno de los favoritos, ¿no? Corporate Rebel, que son dos emprendedores holandeses, ingenieros, que dejaron sus trabajos para viajar por el mundo, para conocer organizaciones inspiradoras, que también tienen un blog con muy buenas aportaciones, que también son extrapolables al ámbito sanitario y que además han editado recientemente un libro que está disponible en castellano, en donde comentan su experiencia y del cual también podemos aprender, ¿no?
Pero también creo que es bueno recordar que es que hay un montón de literatura que nos puede ayudar a perfilar el futuro de nuestro modelo asistencial, ¿no? Todos estos documentos, el excelente 5x1 de Jordi, El Hospital del Futuro, como comentaba antes, ¿no? Este libro fantástico, esencial, que también es muy, muy interesante, o el de la Fundación IMAX, ¿no? O algunos comentarios que de vez en cuando yo suelo ver en redes sociales sobre la gestión del cambio, ¿no? E intentar facilitarlo pues con estructuras transversales para la gestión de nuestros proyectos, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que yo he hecho muy en falta a la administración también a nivel de nuestras instituciones, que por cierto esto no son comisiones, no son comités, no son grupos de mejora. Esto tiene que ser una red de profesionales motivados con tiempo, con recursos, con estructuras, donde no solamente estén los trabajadores de la salud, sino que también lo mismo tenemos que incorporar a ingenieros, a administrativos, a psicólogos, a directivos, a pacientes que nos den soporte metodológico para hacer las cosas, ¿no? En su momento esto lo condensé en este documento que también tienen ustedes en las redes sociales, ¿no? Y siempre con un matiz importante. Yo soy muy fan de este libro de Frederic Laloux, Reinventar las organizaciones. Nuestros sistemas tienen que conectar estrategias de arriba abajo, de abajo arriba, y sobre todo ambas con un mismo propósito compartido, ¿no? Que es lo que de alguna manera intentamos hacer desde el movimiento Cambia Hospital, a través de este hashtag, que cumple, por cierto, este año 5 años, desde que empezamos en las redes sociales, un grupo de personas a conversar y a compartir cómo veíamos el sistema sanitario y cómo debería de ser, ¿no? Nuevas formas asistenciales tienen que brindar también nuevas formas de interacción y nuevas formas de comunicación de los trabajadores de la salud, ¿no? Y esto tuve oportunidad de explorarlo hace también unas semanas en esta entrada. Tienes 15 minutos diarios para dirigir el hospital, hablando de los Noodle, del Hoodle, de elementos de reuniones matutinas en donde, bueno, pues la presentación de los problemas en un entorno donde hay diferentes categorías profesionales, diferentes servicios a primera hora de la mañana nos puede generar una propuesta interesante para ver hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos diarios, ¿no? Y por supuesto, todo acompañarlo pues de otra deficiencia muy habitual de nuestras organizaciones, que son esas listas de correo interminables, inoperativas, esas intranets que son poco útiles, que son poco amigables, donde a veces es muy difícil encontrar información, ¿no? Y que necesariamente tienen que empezar a ser sustituidas también por herramientas que han nacido en entornos empresariales y que también son útiles en nuestra tarea, como algunos ejemplos que les traigo, ¿no? Abandonar estas listas también o grupos de WhatsApp interminables donde ya estamos mezclando a la familia, a los vecinos, al colegio de los niños y ya no se sabe a quién se le está respondiendo, ¿no? Y en donde o no están preparados precisamente para tomar decisiones o para conversar de determinados temas, ¿no? Y sin embargo nos empeñamos en tener más y más grupos, ¿no? O también utilizar nuevas herramientas metodológicas que nos permitan de alguna manera implementar mejoras, ¿no? Como Lean, como Design Thinking o con otras, ¿no? Voy terminando con mi reflexión porque creo que otra de las cosas importantes que tenemos que hacer cuando diseñamos o cuando pensamos en nuevos modelos asistenciales es cuidar al que cuida. Y creo que se nos ha olvidado muy pronto lo que hemos vivido, ¿no? Recuerdo este artículo de la revista de Atlantic con ese titular, nadie nos está escuchando. Y me parece impactante tanto por las imágenes como por la contundencia del titular. Los trabajadores de la salud no pueden seguir así. Y aquí también se han vertido ríos de tinta de cómo tenemos que cuidar al profesional durante la pandemia, donde hemos dejado la cuarta meta de la que a veces también hablamos, ¿no? Si no tendríamos que promover entornos seguros, ¿no? Donde también cuidemos la salud mental y el bienestar de las personas, ¿no? Para que ellos puedan cuidar también a su vez a nuestros pacientes, ¿no? Y disponemos también de muchas iniciativas. Esta del Instituto Norteamericano de IGI, que editó en su momento esta infografía con el título de Tu EPI psicológico, con acciones también individuales y de los líderes que necesariamente deberían incorporarse en la rutina de nuestras organizaciones, ¿no? Pienso también que nuevas formas asistenciales pues no tienen que perderle miedo a la entrada de todos estos entrantes, ¿no? Y que quizá esto no lo debemos de percibir como una amenaza, sino también como una oportunidad. Lo estamos viendo en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Google, Amazon, Microsoft, y esto más tarde o más temprano nos va a llegar, ¿no? O creo que es importante, sobre todo en este ámbito de sostenibilidad del sistema, recordar que tenemos que buscar ese binomio público-privado, ¿no? Que ya ha demostrado además experiencias interesantes con resultados potentes, como ocurrió durante la pandemia en la ciudad de Daegu, en Corea, en Boston, en Nueva York, que no podemos pretender presentar a la privada como alternativa a la pública, ¿no? Que tenemos que trabajar juntos también para buscar sinergias, ¿no? Y hacerlo no de forma competitiva, ¿no? Sino de forma complementaria, ¿no? Y he dejado para el final intencionadamente un aspecto que a mí me parece muy, muy clave, y es que si tenemos que diseñar un nuevo sistema,
si tenemos que preocuparnos sobre lo que va a emerger, debemos de hacerlo en torno a una atención primaria que verdaderamente sea comunitaria, sólida, accesible, que cuente con equipos multidisciplinares que coordinen pues, todos los problemas relacionados con la salud, como bien decía Jordi en esta entrada de su blog, ¿no? Nuevas recetas para el trabajo en equipo en la atención primaria, ¿no? Quería ir cerrando la exposición y recordando retrospectivamente esta presentación con algunos mensajes, ¿no? Para cerrar mi exposición, ¿no? Y para seguir reflexionando aquí en las redes sociales o donde nos encontremos, ¿no? Porque creo que hay que tener una idea clave, y es que el propósito de la atención sanitaria no es ni mucho menos, como dice Frédéric Laloux, proporcionar fármacos, cambiar un vendaje, operar por una cirugía robótica, fascinarnos por la tecnología, sino simplemente ayudar a la gente a que ellos puedan llevar una vida valiosa, auténtica y significativa, ¿no? Y luego, leo textualmente, ¿no? Podemos dejar que un mundo rápidamente cambiante, las modificaciones de nuestro sistema de salud se impulsen de una manera fragmentada, descoordinada o reactiva, o gestionar el cambio de una forma coordinada, deliberada, para optimizar el impacto de los resultados de los pacientes y sobre todo el desempeño de nuestras organizaciones. Y si queremos que estos cambios tomen forma, debemos de tener, por supuesto, un enfoque proactivo, donde estén todas las partes interesadas, la administración, los directivos, los pacientes, los profesionales, los trabajadores de la salud, los cuidadores. Todos debemos de estar en la misma mesa para permitir y para lograr una transformación efectiva, ¿no? Y sobre todo, y quizá más importante, incluir a los pacientes. Si no los incluimos en el diseño y la toma de decisiones sobre la atención sanitaria, al final nos va a terminar pasando lo que ocurre en esta imagen, que vamos a desarrollar brillantes caminos que están elaborados por los expertos, pero que en muchas ocasiones se quedan sin valor para las personas, ¿no? Bueno, yo creo que en definitiva tenemos que volver a la esencia en muchas cosas, ¿no? También en el liderazgo, en la forma de hacer las cosas, no podemos seguir haciendo lo mismo porque vamos a tener los mismos resultados, ¿no? Hay que liderar desde el porqué de lo que hacemos, hay que liderar para servir, hay que tener propósitos, hay que compartir, hay que conectar juntos, hay que hacerlo con visión infinita, como dicen algunos, ¿no? Hay que crecer y conectar y bueno, hay que intentar cambiar el mundo, este mundo que ahora mismo está muy revuelto y que no nos está quedando muy bonito. Yo no sé qué vamos a hacer o a lo que yo me voy a dedicar en estos próximos meses o en el 2024, aunque sí que me gustaría, sé lo que me gustaría hacer, ¿no? Y quiero compartir finalmente este vídeo a continuación, que no tiene nada que ver con lo sanitario, porque creo que refleja ese deseo y creo que refleja ese propósito para el próximo año, que es simplemente volver a experimentar las emociones de las personas, del relato que van a ver a continuación y que ellos transmiten, ¿no? Y así como me sucedió durante la pandemia en el hospital militar, o como estoy experimentando ahora, asumiendo un difícil reto de la dirección médica en funciones del área sanitaria donde estoy, pues quiero como las personas que van a ustedes y que vais a tener oportunidad de escuchar, sentir miedo, sentir inquietud, sentir nervios, sentir esa incertidumbre, pero al mismo tiempo mantener viva la esperanza, la ilusión y la motivación por el cambio. Holy crap, I am so nervous. I'm kind of beginning to wonder what I've put myself into, like what I've got myself into. Let's go. So welcome, everybody. You traveled from all over the world to be here. You put your belief in something. Now it's time for you to get undressed. By becoming part of this project, you have shown an amazing willingness to connect, not by nationality, skin color, not by religion, but just as humans. Hi, my name is Wang Yi and I'm from Taiwan. Hi, I'm Navi. I'm from India. Hello, my name is Elin. I'm from Sweden. Marhaba, I'm Bassem
from Lebanon. I was born in Rwanda, but I live in Brussels now. My heart is beating so fast right now. Can you share why it's important for you to be part of this project? I'm here for the love. There's not enough of it. Almost everybody wants peace and live in peace, but it's a word. It's like how it's going. There's so much that's pulling us apart at the moment, and we need to reverse that trend. It's so easy to destroy and so difficult to build up. From the time I was 15 until just about the time I was 20, there are a whole lot of you in this room that I would have hated. I hated black people, brown people, I hated Muslims, I hated Jews. I think really I felt afraid of the whole world. Mia figlia ha un colore della pelle diverso dal mio e io ho paura per mia figlia. Non è bello vivere nella paura, però io ho paura. I don't really know where to start. When you're 18, you have to get drafted into the army. And I've been doing whatever I could to like break the world apart. And I just need to change it. I need to fix it. I don't have huge amounts of money to solve world problems and all of that, but for me, if I can make a little difference by just getting a tattoo, well then I think I've accomplished something. The tattoos that connect you across your backs, they're all made up of your hopes, your beliefs, your stories. I'm now connected to these 60 people. Everybody has a story, and we really should come together more and share that story. We kind of get caught in this tiny world of our own. But when you go out, you see that the good people exist everywhere. The tattoo is basically a reaching hand. Hold out your hand, take somebody, move him next to you, and it doesn't matter where he's from and what his religion is, what his political beliefs are, because, you know, when we all got naked, we're all the same. Bueno, como en otras ocasiones termino con mi referencia, con mi correo electrónico, con las redes sociales, por si a lo largo de esta presentación hay alguna cuestión que bueno, luego podamos seguir conversando, hacerlo a través de estas vías, ¿no? Y insistir en la última frase que os dejo, ¿no? Mi único conflicto de interés en esta presentación son nuestros pacientes y los profesionales. Nada, muchas gracias por vuestro tiempo y sobre todo por vuestra atención.